Apocalipsis, capítulo 3, del 1 al 6. Bien, voy a dar lectura, hermanos, síganme con su vista, por favor. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos podemos acercar hasta ti y recibir palabra de parte tuya. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas nuestras vidas, prepares nuestros corazones y que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros ahora y que podamos recibir palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, a propósito de la situación que se está viviendo ahorita en el mundo, y me han hecho muchas preguntas y hemos estado comentando esta situación, que hay muchos destrozos, hay terremotos, hay guerras, rumores de guerras, huracanes terribles, tremendos, y podemos pensar en algo muy sencillo. Siempre ha habido terremotos en la historia de la humanidad, ha habido huracanes y ha habido un sinfín de fenómenos naturales que suceden en la tierra. Pero, hermanos, nunca los habíamos visto con tal o tan seguido o tan juntos que está pasando. Y la gente se pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué se está sucediendo estas cosas? Y viene a mi mente, hermanos, si algo yo estoy bien seguro es que la venida de Cristo está cerca. De eso estoy seguro. ¿Que cuál es el día? No sé. Y todavía hay quien está diciendo, ya viene, mañana viene, tal fecha viene. No hagan caso. Y cuando digan, miren, ahí está, ahí en ese monte, ahí está Jesús, no creas. Porque nadie sabe la hora, ni el día. Porque puede venir en este momento. Puede venir mañana. O puede todavía tardarse un poco más. Pero eso no quiere decir que Jesús se le ha olvidado o que no va a venir, hermanos. Esto es algo inevitable. Cristo va a venir por su pueblo. Y es una promesa fehaciente. Lo que sí estoy seguro, hermanos, es que necesitamos estar preparados para este acontecimiento tan grande de que Cristo viene pronto. Por eso quería hablar sobre esto, hermanos. Y me pregunta la gente, ¿por qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se deben todos estos acontecimientos? Como dije, siempre ha habido estos fenómenos, pero nunca los habíamos tenido tan cerca. Y viene a mi mente lo que quería comentar, un versículo de la Biblia que dice que en los postreros días la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios. Así dice la Biblia, tendrá comezón, quiere decir, nacerá en ellos
algo que los lleva a preguntar, a indagar a los que conocen, a los que saben de la palabra de Dios para encontrar una explicación. Pero muchos están cayendo en manos de gente, hermanos, de falsos profetas, falsos predicadores. Y en lugar de darles consuelo y saber que Jesús viene y que necesitan tenerlo en su corazón para escapar de este juicio venidero, les asustan. Y ya no tienen remedio, ya va a venir esto y ni modo ya. Hermanos, la iglesia hemos sido llamada para hacer luz. Y yo no puedo prometerte ni decirte el día que Jesús regresa, pero sí sé que está próximo a venir. Y leyendo las escrituras, hermanos, pues encontré este pasaje, esta iglesia, pero que realmente, hermanos, está retratando o está refiriendo a algo que nosotros mismos estamos padeciendo hoy en día. Estaba escuchando, le preguntaron a un predicador, ¿por qué los niños mueren? Fue una pregunta que no contestamos en la escuela dominical. ¿Por qué los niños mueren? Hermanos, siempre Dios tiene un propósito, un plan. Toda la humanidad, hermanos, estamos condenados a muerte. Tenemos que morir un día. Más tarde que temprano vamos a morir y vamos a estar delante de la presencia de Dios. Pero la pregunta no es por qué morimos, sino dónde vamos a estar después de la muerte. Porque temprano, niño, adulto, anciano, vamos a morir y un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y no debe asustarnos. ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué mueren adultos? Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. A nosotros no debe preocuparnos por qué nos morimos, por qué Dios lo permite. Eso ya es una ley, no se puede evitar. Tarde que temprano vamos a morir. ¿Cómo? Solamente Dios sabe de qué manera vamos a morir, pero vamos a estar delante de la presencia de Dios. Ahora, a la iglesia lo que le debe preocupar, hermanos, no es la forma, no es a qué edad, ni si es adulto o si es viejo. No, como dije, nos debe preocupar dónde vamos a pasar la eternidad. Ese es el meollo, ese es el asunto que nos debe a nosotros preocupar. Y si la iglesia sabe esto y le preocupa esto, entonces se vuelve una portadora de la palabra de Dios y llega y advierte para librarlos del castigo eterno y que podamos estar delante de la presencia de Dios. Ese es el verdadero propósito: salvar, prevenir, alistar a las gentes para que cuando estén delante de Dios podamos decir: Cristo es mi Señor. Él aseguró la entrada al cielo porque Él dijo: yo soy la puerta. Y el que por mí entre está salvo, hallará pastos, hallará comida, hallará todo lo que necesita. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso estaba leyendo esta palabra de Dios aquí en Sardis. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia que dice que no se le encontraba nada bueno. Técnicamente se llamaba cristiana, pero realmente dice: tú dices que vives, pero estás muerta. Vean esto, qué interesante, hermanos. Dios le está diciendo a la iglesia: tú finges estar viva, pero estás muerta, porque no he encontrado nada bueno delante de ti, porque tus obras no fueron aprobadas por mí. Hay unos cuantitos que me han sido fieles, pero la mayoría, Dios estaba refiriendo a la mayoría, se han apartado de mí, sus obras han sido malas, no han visto, no han escuchado mi palabra. Vamos a volver a leer aquí, hermanos. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vean esto, hermanos. Al estar leyendo yo esto, hermanos, vi reflejada la iglesia de hoy en día. Y tengo que entonces volver a Mateo 24, donde dice, hermanos, que en una de las primeras señales dice que muchos iban a venir en su nombre. ¿Por qué decía eso, hermanos? Porque iban a predicar falsos evangelios, falsas doctrinas. Y hermanos, el mundo se inundó de predicadores orgullosos, estafadores, vanagloriosos, amantes de las riquezas más que de la palabra de Dios. Pervierten, le dan más énfasis a las riquezas que a la salvación del alma. Y yo estaba viendo y dije, Señor, la iglesia de hoy en día se ha confundido, se ha apartado del verdadero camino. Y si tú haces un juicio en estos momentos, nos vas a decir exactamente lo que le dijiste a la iglesia de Sardis. Hermanos, el hombre está extraviado. Ha tomado sus propios caminos. Han vivido bajo su propio deleite. Por eso dice aquí, porque no he hallado tus obras perfectas. Imagínense esto, hermanos. No he hallado tus obras perfectas. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y guardado. Fíjense, hermanos, la iglesia de Sardis se había olvidado de Dios. Pero Dios la exhorta y le dice, acuérdate de las cosas que yo te di, que recibiste. Antes de que mueran totalmente y ya no tenga solución, arrepiéntete. Hermanos, hoy en día se vive un cristianismo o vivimos un cristianismo muy superfluo, muy por encima. Fíjese, no sé si a usted le ha pasado, póngase a platicar cómo era la juvenil donde usted creció, cómo eran sus maestros de escuela dominical. Una entrega, hermanos, teníamos en el corazón el deseo de buscar, de enseñar, de compartir. Pero llega un momento en que luego te vuelves muy tibio, válgame la palabra, y no le das la misma importancia, como que pierde interés. Pues Dios le estaba diciendo a la iglesia de Sardis, acuérdate de las cosas, acuérdate de lo que has recibido, acuérdate cuando venías aquí y alababas con todo el corazón. Y también recuerdo un estribillo que cantábamos de antaño, que decían, ¿dónde están los que decían aleluya? Como que Dios estaba preguntando, un mensaje para la iglesia, ¿dónde están? ¿Dónde están que no los veo? Han dejado su primer amor, se han apartado de Dios. Hermanos, la santidad conviene a su casa. Nos hemos olvidado totalmente de Dios y hemos vivido nuestras propias enseñanzas. Hemos vivido conforme a lo que yo creo que está bien, no a lo que la Biblia dice. Yo he escuchado muchas personas, cristianos, que dicen, pastor, yo no le hago mal a nadie. Con lo que yo hago no le hago mal a nadie. Te lo estás haciendo a ti mismo. Nosotros mismos nos estamos haciendo el mal y estamos ofendiendo a aquel que nos llamó. Y nos estamos haciendo indignos. Por eso Dios le dice a la iglesia de Sardis, has olvidado. Miren, hermanos, el mundo se ha olvidado de Dios. Ha confiado en el hombre más que en la palabra de Dios.
El mundo ahorita está escuchando más las profecías de a Nostradamus y que de esto y del otro. Yo no digo que no pueden escucharlas, pueden verlas, indagar, pero la Biblia es la que tiene la autoridad. Dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, pero retén lo bueno, que es la palabra de Dios. En lugar de decir, el Señor me exhorta a que viva conforme a sus mandatos, hermano, estoy preocupado porque no estoy en santidad, sé que he ofendido a Dios, ayúdeme a orar para mejorar mi vida, quiero ser agradable a Dios. ¿Sabe qué decimos? Pastor, vengo bien preocupado porque Nostradamus dijo que ya se iba a acabar el mundo. Cristianos. Y esto es algo que ya se había dicho, hermanos. ¿Se extraviarán? Luego dice que la otra de las señales, hermanos, es que la ciencia se iba a acrecentar. Hermanos, si nosotros nos ponemos a recordar o a repasar hasta dónde ha llegado la ciencia, hermanos, en lo que les explico, mi celular queda ya descontinuado. Constantemente están sacando nuevas cosas. La ciencia, hermanos, se ha multiplicado. Y esto también, hermanos, la palabra de Dios nos lo decía. Pero sobre todo, hermanos, que la iglesia se iba a olvidar de sus preceptos. Qué interesante, hermanos. He visto tus obras y las he encontrado que no son buenas. Qué barbaridad. Otra cosa, hermanos. Se exhorta, como decía hace un momento, para que la iglesia sea luz, hermanos. Si usted ve otra referencia, y es en Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Nosotros debemos dar luz, nosotros debemos enseñar, nosotros debemos ser ejemplo, hermanos. Que la gente vea en nosotros. Que la gente pueda decir, yo conozco a Cristo porque yo quiero ser como mi vecino. Yo quiero conocer a Cristo por el testimonio que dan estas personas. Y sé que entonces sí, Cristo hace cambios relevantes dentro del corazón y yo lo quiero. Pero pareciera ser que la iglesia, hermanos, está dando un testimonio en contra. No, hombre, ¿para qué quieres que sea cristiano? ¿Para ser como ese? Pues mejor no. ¿Qué nos está pasando, hermano? He hallado tus obras y no las he encontrado buenas. La iglesia es llamada para hacer luz, hermanos. Que no olvidemos las bendiciones de Jehová. Recuérdelas. Cuando se sienta desanimado, cuando tenga ganas ya de botar todo, acuérdese de dónde nos sacó Dios. Acuérdese las cosas que hizo con cada uno de nosotros. Eso era lo que estaba exhortando el predicador o el ángel de la iglesia. Le estaba diciendo a la iglesia: acuérdate cuando te levanté. Te has olvidado. Los juicios que ahora vienen es porque tú así lo quieres. Yo quiero que escapes de la condenación. Quiero que tengas la vida eterna. Esto es bien interesante, hermanos, porque a nosotros constantemente se nos olvidan estos preceptos, hermanos. Porque nos dejamos arrastrar por las corrientes. Y sí, hermanos, ahorita la gente tiene comezón, se amontona pareciera ser, hermanos, que la Biblia está escrita en este momento. La gente se amontona, nos preguntan: oiga, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué conoce a Dios? No, pues el cristiano bien preparado porque ha venido a la escuela dominical y ha estado de rodillas. Pues no sé, déjenme preguntarle al pastor. No, pues sí. Pues vamos a abrazarnos entonces y a esperar que se venga el mundo encima. Acuérdate, le dice el Señor. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde pusiste tu esperanza? ¿Hacia dónde diriges tus pasos? ¿Qué pasó?
Si todo marchaba bien, si todo iba bien, ¿dónde está la confianza que teníamos en el Señor? Y luego les dice, vamos a leer un poquito más la lectura ahí, hermanos. Y luego dice ahí en el versículo 3, cuando les está exhortando: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y luego ¿qué dice? Y arrepiéntete. ¿Cómo es guardarlo? ¿Cómo es guardar las cosas, hermanos? Cuando tú guardas en tu corazón la Biblia, no es literal lo que te está diciendo, no te metas la Biblia, no la comamos, no nos tomemos té de la Biblia, no. Está diciendo, memorízala, léela, apréndetela, guárdala en tu corazón. De esa manera se guarda la palabra de Dios en el corazón, no en un cajón, no por ahí, es en el corazón. Para cuando tengas que dar un consejo sin Biblia, porque la tienes en el corazón, tú puedes exhortar, puedes enseñar, puedes redarguir con la ayuda del Espíritu Santo a las personas. Y el Espíritu Santo te usa para que digas la palabra correcta. Pero si no lees la Biblia, ¿qué le vas a hablar de Nostradamus? De la bruja esa, ¿cómo hay otra profeta que está temblando, que hace temblar al mundo? Creo que conocemos más esas profecías. Qué bueno que nadie contestó. Pero yo sé que sí saben. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que enseñarle a la gente por qué estamos tranquilos. ¿Por qué nuestro corazón está confiado? ¿Que no estamos preocupados por lo que está pasando? Sí, sí estamos preocupados, ¿cómo no? Pero nuestro corazón, hermanos, está en paz porque descansa en los brazos de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo que nos hace y nos mantiene estar firmes. Por eso, hermanos, yo les digo, ya no es tiempo, hermanos, de estar jugando. Estamos viviendo tiempos difíciles. Como decía el domingo pasado, ya no ve nomás el que no quiere. Ya no entiende nomás el que no quiere entender. Pero hermanos, piensen tantito. Y todavía vienen más calamidades. Y no porque lo diga yo, ni porque sea el profeta de Dios. Porque tenemos la palabra de Dios, que es la profecía perfecta, es palabra perfecta. Y si lo dice Dios, se va a cumplir. Viene más calamidad. No va a mejorar esto, hermanos. La misma naturaleza gime por su redención. Por eso tiembla. Por eso protesta, está gimiendo porque también quiere ser liberada del yugo del pecado de la humanidad. Eso es lo que está pasando. No nos asuste, no nos asombre esto. No te quedes, el pánico te paraliza, hermanos. No, no tengas pánico. Dios es nuestra fuerza, nuestra paz, nuestra confianza. Y luego dice, y arrepiéntate, pues si no velas, en otras palabras, si no estás preparado, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Arrepiéntete. Hermanos, yo creo que no entendemos la palabra arrepentirse. ¿Qué es arrepentimiento? Yo creo que no lo entendemos cabalmente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Porque nos decimos que estamos arrepentidos y seguimos haciendo lo mismo vez tras vez. Arrepentimiento, hermanos, es sentir dolor de haber ofendido a Dios. Te ofendí, Señor. Y luego, el arrepentimiento consiste en no volver a practicarlo más aquello que está ofendiendo a Dios. En otras palabras, darle la espalda al pecado y vivir con nuestra vista puesta en el autor y consumador
de todas las cosas. Y cuando tú sientes dolor de haber ofendido a Dios, hermanos, lo que te impulsa al arrepentimiento, si realmente nos causa dolor, entonces no vamos a volver a cometer el mismo error. ¿No ha lastimado usted a sus hijos por error? Bueno, un señor se cayó arriba de un niño y lo mató, pues ya ni de arrepentirse, ¿verdad? Pero son errores. ¿Cuántas veces hemos hecho algún movimiento con el cuchillo, con algo que estemos ahí en la cocina que el niño anda viendo y por accidente lo cortas? O lo que sea. ¿No te da dolor? ¿No quisieras haberte cortado o accidentado tú en lugar del niño, de tu hijo? ¿Sabes qué? Porque es el amor lo que te está impulsando y estás arrepentido. O cuando imprimes un castigo que se pasó de justo, luego te arrepientes y lo abrazas y ay, hijito, no te hubiera pegado tan recio, mira nomás cómo te dejé. Y ya no lo vuelves a hacer, porque te causa dolor. Eso, hermanos, debemos sentir cuando estamos delante de la presencia de Dios. Si te causa dolor ofender a Dios, ese mismo amor te hace arrepentirte y no volver a cometer eso que ofende a Dios. ¿Están entendiendo? Por eso dice, arrepiéntete. Pero si nos arrepentimos y lo volvemos a hacer, me vuelvo a arrepentir y lo vuelvo a hacer. Ay, pastor, que al cabo Dios dice que debemos perdonar 70 veces 7. Él me perdona más y nosotros los humanos, pues imagínense Dios. El que quiere seguir pecando, hermanos, les va a buscar una bola de pretextos para justificar su propio pecado. Pero si sientes dolor, entonces no lo vuelves a hacer. Porque estás lastimando a aquel que amas con todo tu corazón. Él sí no ha prometido, hermanos, dejarnos. Y luego dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo que les decía, la gente ahorita, hermanos, está muy asustada por todas estas situaciones que están pasando. La gente pregunta, hace preguntas. Nosotros sabemos que Cristo viene, que está cerca. Pero el Señor no dijo cuándo. Solamente habló de principio de dolores. Hermanos, esto es principio de dolores. Todavía no se va a acabar el mundo. Si alguien les dijo que el 23 se acababa el mundo, eso es una mentira, hermanos. El mundo todavía no se va a acabar. Posiblemente sigan pasando desastres. Sigan pasando cosas de esta naturaleza. Los volcanes pueden empezar a hacer erupción. Pueden pasar muchas cosas, pero no es el fin todavía. Todavía faltan 1000 años que la iglesia esté en la tierra. Entonces va a venir el fin. Incluso si cae ese meteoro que la Biblia también habla de que va a caer en el mar, que va a haber un grande catástrofe todavía y que van a morir las 3/4 partes de la tierra. Todavía no es el fin. Si se mueren nada más 3/4 partes, pues no se va a morir. Un tercio se va a quedar vivo. Ahí está el mundo, no se acabó. Todavía está ahí. Pero sí la humanidad va a sufrir grande pérdida. No se preocupe. Cristo viene antes. Yo tengo fe. Por eso Él murió en la cruz por nosotros. Y viene el rapto. Y cuando venga el día del Señor, el día supremo, el día terrible de Jehová, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, por eso la gente necesita oír esto. Pero si la iglesia no está preparada, no está esperando al Señor, acuérdense de las vírgenes. De aquellas, ¿cuántas vírgenes eran? Las 10 vírgenes, las prudentes y las imprudentes. Las 12, todas estaban esperando al novio.
pero solamente unas tenían aceite en sus lámparas. Y las otras, pues vivían la vida tranquila, se les acabó el aceite y le querían quitar a las que tenían. Y le dijeron, no, consíganse el suyo, esto es nuestro por si viene el novio. Pues en lo que fueron ellas a buscar el aceite, vino el novio y se llevó a las que tenían la luz. Pero esto también ilustra, hermanos, cómo va a ser la venida del Hijo de Dios. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Sardis. Voy a venir sobre ti y no vas a estar preparada, no vas a estar arrepentida, tu lámpara va a estar vacía. Arrepiéntete, porque voy a venir. Hermanos, es una promesa. No ha habido promesa, hermanos, que Dios no cumple, y se han estado cumpliendo vez tras vez. Lo podemos ver del Antiguo Testamento, con Moisés, con Noé, con Josué. Hemos visto la mano de Dios, sus promesas cumpliéndose. Estamos viendo ahorita, hermanos, cómo la tierra misma se está sacudiendo. Dios nos advirtió de esto. Guerras, terremotos, todo esto, hermanos, ya está escrito. Solamente estamos viendo lo que Dios, el cumplimiento de sus promesas. Jesús viene otra vez, hermanos. Algunos están preocupados, ay, ¿qué día va a venir? ¿Será el lunes, martes, miércoles, el 20, el 30, el 17, el 18? Bien preocupados. Hermanos, es lo de menos. ¿Te vas o te quedas? Eso es lo que debemos preocuparnos. No el día en que venga, sino estar listo, para el día que a Él quiera venir por su pueblo, por su iglesia. Eso es todo. ¿Y cómo puedes asegurar esto? Teniendo a Jesús en tu corazón, haberte arrepentido de tus pecados por haber ofendido a Dios, buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Andar en sus preceptos. Y entonces, hermanos, tienes tu lámpara llena del aceite. ¿Sabes lo que simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Sus lámparas estaban llenas de aceite. ¿Nosotros somos qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Y lo tienes vacío o lo tienes lleno? Ah, ¿verdad? Hermanos, debemos estar listos para cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Cómo te encuentras tú ahorita? No tiene que decir nada, ¿verdad? Piénselo, porque luego me voy a dar cuenta. La iglesia, hermanos, que estamos viendo, la iglesia de Sardis, estaba muerta espiritualmente, porque había estado en pecado. Dice Lucas 15:24, pueden leer ahí. El pecado nos aparta de Dios. Dios aborrece el pecado. La iglesia solamente tenía nombre de ser cristiano, pero estaba su corazón lejos de tener a Cristo como su Salvador personal. El templo mismo, hermanos, lo tenían solamente para esconder el pecado. En otras palabras, en el templo somos unas personas y en el mundo somos otras. Donde debería ser al contrario, en el mundo reflejar lo que tú eres y venir a la iglesia para llenarte, lavarte, para que salgas limpio una vez más y prediques el evangelio. Así debe ser. Pero a veces decimos, ay no, pastor, yo no voy a la iglesia. No, hombre, es que me he portado muy mal. ¿Cómo cree que voy a ir a la iglesia? La iglesia es donde tú puedes venir a descargar para que Jesús te limpie, que te haga más blanco que la nieve. Es aquí. Si sigues allá, te vas a seguir ensuciando y cada día va a ser peor, que después ya no vas a tener necesidad, porque la gente, nosotros los seres humanos nos acostumbramos a vivir. Pero Dios quiere limpiarnos, hermanos. Ellos creían que estaban agradando a Dios.
pero estaba lejos de sentir esto. A veces nosotros pensamos, hermanos, que estamos agradando a Dios. Oh, no, yo sí soy cristiano. Sí, cómo no, sí soy cristiano, sí. Yo voy al templo todos los domingos. Sí, yo ahí estoy todos los domingos al templo. Ah, pues présteme su Biblia. No tengo, porque se me perdió, pero a ver si compro uno en estos días. Pero soy cristiano. Sí soy cristiano. Hermanos, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Si yo llego de repente a su casa y le pido la Biblia prestada, ¿la saca inmediatamente? O primero déjeme buscar, hermano, a ver, yo por aquí la tenía, ahora lo verá. La estaba leyendo, hermano. De veras, la estaba leyendo. Y ahí anda la hermana por toda la casa. No, al hermano ni digo porque él se le olvidó en el trabajo, seguro, y no me la puede prestar. Pero la hermana sí la tiene, por ahí la tiene. Como la ancianita aquella que no encontraba los lentes. Se le habían perdido de hace un mes. Llega un día al templo bien contenta con sus lentes puestos. Pastor, ya encontré mis lentes. Pues ¿dónde estaban, hermana? En medio de la villa, hermano. Por eso no los había encontrado. ¿Qué quería decir, hermanos? Que ahí estaba la Biblia sin ser tocada. Si ella leyera la Biblia todos los días, iba a encontrar los lentes inmediatamente. Pero como tenía un mes que no los hallaba, que no la leía, pues tenía un mes que no encontraba los lentes. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces, hermanos? Cosas que parecen tan sencillas, tan simples. Pero, hermanos, un día Dios nos va a pedir cuentas de esto. Hay promesas para los que se arrepienten. Dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vean lo que dice aquí. Vamos a leer otra vez ahí en Apocalipsis. El que venciere será vestido, de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En otras palabras, mira, orgulloso el Señor Jesucristo, te presento a fulano de tal. Él es mi hermano, yo lo redimí. Mire, conózcalo. Así como cuando lleva usted bien orgulloso a un amigo a la casa. Mira, y diré tu nombre delante de los ángeles de Dios y delante del Padre. Y le diré, este es mi amigo, míralo, aquí está. Pero si no vencieres, hasta vergüenza le va a dar a Jesús presentarte delante de Dios y negaré tu nombre, dice. No, ¿qué tal si el Padre dice, ¿y eso es lo que redimiste? ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús está pidiendo santidad hoy. Si leemos un versículo antes, dice, bueno, voy a leer desde aquí. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Todavía hay gente que ama a Dios. En otras palabras, transportando este mensaje al mundo, todavía tengo iglesia en el mundo que me ama y que me busca. Y por causa de mis escogidos, acortaré esos días, dice la palabra de Dios. Por causa de los que me aman. Porque tengo que acordarme de Abraham cuando dijo, Señor, y destruirás y harás juicio. Si hay un justo ahí, pues por ese justo no destruyo, pero no hay nadie. Y en este caso le dice a Sardis, he encontrado algunos, como decíamos allá cuando estaba en Aguateno, la gente decía, hay algunitos. Quiere decir algunos, pero más poquitos que algunos.
Algunitos. Está lloviendito. Lloviendo quedito, pero más quedito que lloviendo. Esas son palabras que yo aprendí allá. Hermanos, y dice Dios, algunos de ustedes son fieles. Pero he encontrado que la mayoría se dice ser cristiano y no lo son. Y luego dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero yo no quiero que el día que venga Cristo nos encuentre de que cristianos solamente teníamos el nombre, pero nuestro corazón estaba lejos de Él. Pero hay esperanza. Dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y entonces el que venciere, yo le daré la corona de la vida. Hermanos, es necesario que recapacitemos ya. La gente quiere escuchar, la gente quiere saber, y nosotros sabemos lo que está pasando. Pero tienes que decirlo a la gente para que ellos entiendan, comprendan lo que Dios quiere y que necesitan tener a Cristo en su corazón. Vamos a estar de pie, hermanos.